Disculpe que me estaba esperando. A ver, vamos a empezar como siempre con una oración. Nos ponemos en presencia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, bendito y alabado seas. Te damos gracias porque nos permite reunirnos en tu presencia. Te pedimos que todo lo que pensemos, digamos y hagamos durante toda nuestra vida en el día de hoy, todo parta de ti como su fuente y todo llega a ti como su fin. Y lo hacemos con la oración de los hijos de Dios, la oración que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Estamos en este jueves, ya cercanos a empezar la Semana Santa, jueves de la quinta semana del tiempo de Cuaresma, sexto jueves de Cuaresma, y el tema que se ha propuesto para el día de hoy es que te conozcas, Señor. Y hace referencia a una frase de San Agustín, que te conozca y que me conozca. Y justamente conocer en el sentido de la Sagrada Escritura es amar, es ese encuentro personal. Y vamos a contemplar este tema, porque ya el próximo jueves es Jueves Santo. Ya estaremos empezando a estas horas, ya estaremos participando, ya habremos participado según los horarios del inicio del Triduo Pascual, que lo empezamos con la misa de la institución de la Eucaristía y del Sacramento del Orden. Y entonces, de alguna manera, buscábamos un tema que nos ayude a que todo esto que hemos venido pensando, meditando, haciendo oración a lo largo de la Cuaresma, en estos últimos días lo podamos aprovechar, lo podamos tomar, compartir y sumergirnos en esa fuente de amor para empezar una vida nueva, ser renovados en la vida de hijos de Dios. Y claro, toda la vida del hombre, el ser humano, es el misterio de contemplar el rostro de Dios. Dios infinito, espíritu puro, eterno, inmortal, se ha encarnado, se ha manifestado. El sacramento de Dios es Jesucristo. Y Jesucristo nos revela quién es Dios y quién somos nosotros. Muchas veces lo repetía el Papa San Juan Pablo II. Nosotros lo citamos también. Y está presente en la Constitución Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II. Y es que el misterio de Dios se nos revela en Jesucristo, y Jesucristo nos revela el misterio del hombre. Y sobre eso hemos venido hablando y meditando todas estas semanas. Brevemente resumiríamos diciendo que nosotros no solo somos una naturaleza humana,
como tienen naturaleza todas las criaturas. Nosotros tenemos un ser personal, que es imagen y semejanza de Dios. Y entonces nuestra naturaleza herida por el pecado es no solo una naturaleza como la que tiene el resto de las criaturas, que cuando Dios las crea dice hágase, sino el ser humano es una persona, como Dios es persona. Y cuando Dios crea al ser humano, a diferencia del hágase para toda la creación, nos dice el relato del Génesis, lo contemplaremos en la vigilia pascual, el Señor dice hagamos. Y ese hagamos necesita de un hágase. Y ese hágase lo pronunció María, nuestra Madre Santísima, y en ese hágase de María, Dios el Eterno entró en el mundo, en el tiempo, asumió nuestra naturaleza y nos ha manifestado el rostro de Dios y nos manifiesta a nosotros la verdad de nuestro ser personal. Y entonces vamos a meditar, contemplar este gran misterio y lo vamos a hacer justamente como nos enseña la Iglesia. Nosotros la Semana Santa la empezaremos este domingo 10 con la solemnidad del Domingo de Ramos de la Pasión del Señor. Así se llama. Y leeremos la Pasión del Señor. Todos los años, el Domingo de Ramos, además del Evangelio que corresponde al día, se hace la lectura solemne de la Pasión del Señor. Y la Pasión del Señor la volvemos a contemplar en la liturgia del Viernes Santo. Ya no es una celebración eucarística, porque ya estamos en el segundo día del Triduo Pascual, y entonces lo que estamos y celebraremos el Viernes Santo es la liturgia de la Pasión del Señor. Y contemplaremos también todos los años la Pasión del Señor según San Juan. Y entonces el Espíritu Santo a través de la Iglesia nos hace contemplar la Pasión del Señor según los sinópticos, cada año en el Domingo de Ramos, y todos los años según San Juan en el Viernes Santo. Y ahí hay una enseñanza que nosotros tenemos que saber cuál es. Porque justamente de lo que se trata es que nosotros podamos conocer al Señor. Y el ministerio de cómo Dios se da a conocer, Dios amor, está encerrado en ese pasaje de la Pasión según San Juan, que tiene muchos elementos, pasajes en común con los otros evangelios, pero tiene también algunas características únicas. Una de ellas es la presencia de María, de pie. Pero además, les voy a leer otro de que es, diríamos, una de las cosas específicas de las que nos habla San Juan y que de alguna manera encierra el misterio del conocimiento de Dios, del conocimiento del amor de Dios, de ese que te conozca, que expresa en oración San Agustín, que te conozca para que me conozca. Y eso me refiero específicamente a lo que nos dice el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 31 al 37. Lo voy a leer porque es muy importante.
No voy a hacerles un resumen, sino lo voy a leer. Es un pasaje que todos ustedes conocen, hemos escuchado muchas veces. Pero claro, los Viernes Santo y también el Domingo de Ramos, ustedes comprenderán que hacer una homilía sobre la pasión tomaría pues horas. Entonces, por eso vamos a detenernos en este pasaje como para entrar en lo que el Espíritu Santo a través de la Iglesia nos ofrece en esta Semana Mayor, en esta Semana Santa y en el solemne triduo que expresaremos el jueves de la próxima semana. Y dice el Evangelio, los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que no quedasen los cuerpos en la cruz el día sábado, por ser día grande, aquel sábado, rogaron a Pilato que le rompiesen las piernas y los quitasen. Vinieron pues los soldados y rompieron las piernas al primero y al otro que estaba crucificado con él. Pero cuando llegando a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le rompieron las piernas, sino que uno de los soldados lo atravesó con su lanza, le atravesó con su lanza el costado, y al instante salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Él sabe que dice verdad para que ustedes crean, porque esto sucedió para que se cumpliese la escritura. No romperán ningún hueso. Y otra que dice, también mirarán al que traspasaron. Luego viene ya el relato de la sepultura de Jesús. Pero este pasaje es muy profundo, porque nosotros en la iglesia tenemos que contemplar, queremos ver a Jesús, ver su rostro. Y como hemos visto y seguiremos viendo todavía en esta semana, al contemplar a Jesús es de una riqueza tan grande, tan profunda, la misteriosa realidad del Verbo eterno encarnado. Sus palabras son de tanta densidad que para los hombres de todos los tiempos y también para nosotros es necesario, con la asistencia del Espíritu Santo, encontrar, diríamos, la puerta, la llave, lo que nos muestre lo profundo de ese misterio. Y en una palabra está en el corazón traspasado de Jesucristo, el sacratísimo corazón de Jesús. Y claro, siempre nosotros muchas veces no nos detenemos en ese misterio que nos relata este pasaje del Evangelio según San Juan que acabamos de leer, y a veces nos quedamos con la devoción. La devoción es, diríamos, lo que nosotros hacemos, pero necesitamos contemplar. Y cuando nosotros contemplamos al que traspasaron, que ya había sido anunciado por el profeta Zacarías, entonces no podemos pasar así nomás de rápido. Tenemos que detenernos. El Evangelio según San Lucas, cuando refiere a la pasión de Cristo, usa una palabra que no, como todas las cosas que vienen de Dios, obviamente no está de sobra. Es una palabra también muy profunda. Y lo que nos va a decir San Lucas es que a Jesús en el Calvario fueron a ver un espectáculo.
No tengo la cita específica, la buscaré probablemente en algún momento. Encontraré la cita que la había anotado, pero ahora no encuentro dónde la tengo anotada. Es Lucas 23, versículo 48. Se los voy a leer también. Lucas 23, versículo 48. Dice el Evangelio según San Lucas, que leeremos este domingo, que contemplaremos este domingo, en este versículo 48. Viéndolo el centurión glorificó a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Toda la muchedumbre que había asistido a aquel espectáculo, viendo lo sucedido, se volvía hiriéndose el pecho. Todos sus conocidos y las mujeres que lo habían seguido de Galilea estaban a distancia y contemplaban todo esto. Es decir, en los evangelios se nos invita a contemplar la pasión de Cristo, a Jesucristo crucificado. San Juan nos dirá a Jesucristo crucificado y traspasado. Y entonces cuando nosotros queremos buscar y conocer al Señor, por eso es que nos preparamos, por eso es que hacemos el ejercicio del Vía Crucis, por eso es que también para detenernos y llamar la atención sobre esta verdad es que hemos escogido este tema. Nosotros tenemos que ver al que traspasaron, como nos dice San Juan. Porque cuando vemos a Jesús, el mismo Señor nos lo dice en el capítulo 3 y en el capítulo 8 del mismo Evangelio según San Juan, cuando Él sea elevado en alto, atraerá a todos hacia Él. Y entonces, de alguna manera, lo que Jesús enseñaba, predicaba, sus milagros, sus signos, eran muchos de ellos controvertidos, discutidos por todo ese pueblo que era el pueblo elegido para acogerlo. Pero el Señor vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, nos dice San Juan en el capítulo 1 en su prólogo. Y entonces la palabra definitiva ya no es palabra pronunciada por sus labios, sino es Jesús que consiente que su costado sea abierto, sea traspasado por la lanza de ese soldado, que es, diríamos, la prueba que pide Pilato, la prueba que exigen sus enemigos de que está muerto. No le rompen los pies, las piernas, le atraviesan en una lanza, con una lanza a su costado. Y entonces preguntémonos, ¿qué tenemos que ver? ¿Qué tenemos que contemplar para acercarnos al conocimiento de Dios, al misterio del amor de Dios en el costado abierto de Jesucristo? Y los invito a que tomen unos segundos, cada uno de ustedes donde están en sus hogares, y traten de contemplar a Jesús con ese costado abierto. En la imagen que yo tengo aquí en mi habitación, desde donde hacemos esta transmisión en la parroquia, yo tengo una imagen a mi espalda del Señor de la Divina Misericordia. Y veo que uno de los hermanos también tiene una imagen. Y se ve ese costado abierto.
De ese costado abierto en imagen del Señor de la Divina Misericordia brotan esos rayos de luz blanca y roja. Entonces, tratemos de contemplar el costado abierto de Jesucristo, porque el costado abierto de Jesucristo permanece abierto luego de su resurrección. Y ese es el misterio de Dios, que es hombre, carne, muere, muerte verdadera, pero que también es Dios. Y podríamos mencionar, por supuesto, y seguramente ustedes tienen muchas cosas que en estos segundos que han dedicado a contemplar esa escena, ese misterio, se pueden decir, pero vamos a escoger y tomar tres cosas a ver, a contemplar, a conocer, porque se nos han revelado de Jesucristo crucificado y traspasado. Y una primera es que Jesucristo traspasado, ese corazón atravesado, sigue abierto luego de que Él resucita. No es que Él resucita y cicatriza todas sus heridas, cierra todo. Le decía el otro día a unos hermanos, no es que Jesucristo resucitado no aparece pues como una persona que sale diríamos, del gimnasio, de uno, ¿no? No, Jesucristo conserva esas 5 llagas y esa herida abierta en su costado. Y entonces, si es que es así, eso tiene un profundo significado. Porque definitivamente nosotros sabemos que Jesucristo resucitado no vuelve a la vida anterior. La vida del resucitado no es la misma vida que la de Jesús nacido de María Virgen. Está vivo, pero la vida que recibió de María Virgen, la vida natural, la vida biológica, la vida que compartió con nosotros, esa vida terminó. Él verdaderamente murió. La resurrección de Cristo no es que Jesucristo revivió y volvió a su vida anterior, como ocurre con muchos otros personajes, incluso la ciencia biomédica realiza y existen muchas personas que incluso dan testimonio de experiencias, diríamos, de volver a la vida biológica. Esas son esas personas que reviven luego de un paro cardiovascular, de un paro cardíaco, y entonces esas personas reviven a su misma vida. Así pasó también con la hija de Jairo, pasó con Lázaro, pasa también con el hijo de la viuda de Naín, revividos por Jesucristo. Pero Jesucristo muerto y resucitado ya tiene una vida gloriosa, una vida diferente a la vida biológica, a la vida bios, pero no diríamos en ruptura total a la vida biológica. No es que son dos personas diferentes, es la misma persona y ese cuerpo ha sido transformado, pero no es un cuerpo diferente. Y ese es el misterio. Y por eso es que algunas personas que, por ejemplo, no quieren hablar de la cruz, quieren solamente el cuerpo glorioso. Jesucristo resucitado, pero Jesucristo resucitado y Jesucristo muerto tienen una continuidad misteriosa,
porque el resucitado es el mismo crucificado, no es otro. Y conserva para dar testimonio de esa realidad esas llagas. Y el apóstol Tomás, lo veremos en la Pascua, no está presente el primer domingo, cuando el Señor se manifiesta, no quiere acoger el testimonio de los otros apóstoles y él dice que si es que no mete sus dedos en las llagas, no pone su mano en el costado, no va a creer. Y el Señor le concede a Tomás esa gracia, pero le dirá a Tomás y también a nosotros: tú crees porque has visto. Dichosos los que crean sin haber visto. Y entonces en nuestro conocimiento de Dios, revelado en Cristo Jesús, sacramento del Padre, sacramento de Dios, es decir, verdadero hombre y verdadero Dios, en el momento culminante de su misión de redención, de reconciliación, en su Pascua y en la cruz, resucitado, él conserva ese corazón abierto. Y ese corazón abierto sigue abierto. El mismo apóstol San Juan. De ese corazón abierto, versículo siguiente al que hemos leído, brotarán sangre y agua. Y esa sangre y agua que brotan del costado abierto de Jesucristo son los sacramentos de Jesucristo, los sacramentos de su iglesia. Y esos sacramentos siguen siendo la presencia y la obra del resucitado entre nosotros, que es el mismo, pero glorificado en una vida diferente. Y entonces eso es muy importante en nuestra fe, al punto que San Pablo dirá: si Jesucristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Y entonces, que el Señor haya consentido en muerto, sea traspasado, no es algo meramente accidental, no es algo meramente, diríamos, humano, sino es una manifestación de la revelación más profunda del misterio y de la intimidad de Jesucristo, significado en su corazón. Existen muchos testimonios y evidencias, incluso diríamos fácticas, con los conocimientos científicos al presente, que permite, por supuesto, tener una serie de evidencias y análisis con lo que la razón humana y la ciencia y la tecnología humana alcanzan a comprender de lo que ustedes conocen que son milagros eucarísticos. Y varios de estos milagros eucarísticos, cuando se ha examinado esos restos sanguinolentos, se ha encontrado no solo sangre humana, sino tejido humano. Y el tejido humano que se encuentra es tejido miocárdico. Eso es del corazón. Es decir, el corazón de Jesús, esa agua y esa sangre, su presencia entre nosotros, glorificado en los sacramentos, por antonomasia en la Eucaristía, y estamos en un jueves, que jueves eucarístico, a una semana de la institución de ese sacramento, en esa cena memorable. El Señor nos está mostrando mucho más de lo que a veces nosotros en nuestro apuro contemplamos.
Y por eso es que tenemos que detenernos un momento y agradecer esos detalles, ese amor, esa predilección. Y les decía, a Jesucristo en la cruz, su costado abierto, nos muestra y nos revela de una manera muy profunda la verdad del Dios unitrino encarnado, que obediente hasta el extremo a una muerte de cruz, Él en su corazón nos está significando lo más íntimo de todo ese misterio. Y claro, el apóstol San Juan, que reclinó su cabeza sobre el costado, sobre el corazón de Jesús, en el signo del que el corazón es, pues, por supuesto, mucho más que el órgano miocárdico, en la intimidad del ser personal, donde están lo más íntimo de sus pensamientos, de sus deseos, de su amor, de su misericordia, de su perdón, sigue abierto. Y sigue abierto porque es una invitación a que nosotros entremos en ese corazón. Y entonces, una primera, diríamos, atención que tendríamos que tener es que el que fue crucificado y el corazón traspasado, el resucitado, glorificado, continúa con esa herida abierta, con ese corazón abierto. Claro, humanamente, en la vida biológica, en la vida nuestra, en la vida temporal que tenemos ahora, ninguna criatura humana puede vivir con una herida semejante, vivir eternamente. Y es que es una prueba más de que la vida Zoé, la vida nueva del resucitado, ha sido elevada, exaltada a una vida que es eterna, la misma vida que nosotros estamos llamados. Porque nosotros estamos llamados a participar de esa vida y es lo que celebramos en el misterio pascual. Lo que nos hemos preparado durante todos estos días de Cuaresma para contemplar. Y entonces este día lo que nosotros queremos es por lo menos detallar algunas de las miradas que nuestro corazón tiene que dirigir a ese corazón abierto, a ese amor infinito, para que el Señor nos siga revelando los misterios de Él y también los misterios nuestros. Y de ahí que ese corazón está abierto. Pero además, ese corazón abierto, que está abierto pues por nuestros pecados, abierto por que el Hijo de Dios, encarnado en María, se entrega para nuestra salvación, se hace ofrenda, es el Cordero de Dios inmolado, como dice el libro del Apocalipsis, el Cordero degollado que esté en pie. Es para que nosotros sepamos, como veíamos en esta semana, que la serpiente, el pecado, ha sido derrotado. Porque es por nuestros pecados que Él fue traspasado, crucificado, flagelado, sufrió su dolorosa pasión. Pero Él, al conservar las heridas, consecuencia de nuestros pecados, pero estar vivo y de pie, lo que nos está diciendo que ese pecado ha sido derrotado en ese amor, en esa misericordia. Y entonces contemplar el corazón abierto de Jesús es contemplar que el pecado no tiene la última palabra, que el pecado puede producir mucho dolor, mucho sufrimiento, puede llevarnos a la muerte, pero la muerte ha sido muerta, diríamos, en Jesucristo. Jesucristo en la cruz ha matado a la muerte y ha hecho que se manifieste la vida, porque Él es la vida, como nos dice en el Evangelio de hoy.
Como dice el mismo apóstol San Juan, es la vida que se ha manifestado y la hemos contemplado, y de eso damos testimonio. Y entonces esa vida implica la muerte al pecado. Diríamos la muerte a la muerte y la emergencia de la vida verdadera, de la vida nueva, de la vida glorificada de Jesucristo. Pero esa vida glorificada y nueva que tiene un cuerpo, ese cuerpo conserva un corazón que ya no está cerrado, sino que está abierto. Es decir, es un corazón que desborda amor, misericordia, perdón, y desde el cual nos llama a todos. Como nos recuerda el apóstol San Mateo y el mismo apóstol San Juan. El apóstol San Mateo, en el capítulo 11, nos dice, y les leeré este pasaje porque creo que es importante no solo hacer la referencia y a ver si es que lo encuentro rápido y no demoro con estas citas de San Mateo, capítulo 11, versículo, disculpen que tengo que usar una lupa, versículos 25 y siguientes. Dice Jesús en este pasaje: por aquel tiempo tomó Jesús la palabra y les dijo: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y se las revelaste a los pequeños. Sí, Padre, porque así te ha parecido mejor. Todo me ha sido entregado por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo los aliviaré, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Es decir, ese costado abierto es la invitación de Jesús, glorificado, resucitado, para ir a Él. Ese amor no solo es que se manifestó en el pasado en la cruz, ese amor sigue perenne, sigue manando. Eso es lo que celebramos en los sacramentos y por antonomasia en la Eucaristía, la Pascua de Cristo. Y entonces, si nosotros queremos superar el cansancio, el agobio, la tribulación, tenemos que ir a Jesucristo glorificado, que conserva ese corazón abierto, que es una invitación a entrar en Él. Es el refugio de todo lo que pueda acontecer en nuestra vida, consecuencia del pecado, de todo lo que nos puede herir, de todo dolor, de todo sufrimiento, de todo lo que el mal pueda hacer en nuestras vidas. Y claro, arrepentidos, ingresamos a ese corazón. Ese corazón que nos invita a ir a Él. También el apóstol San Juan, en el mismo capítulo 7 que veíamos la semana pasada, que está en relación al capítulo 8 que hemos terminado de leer el día de hoy. Ya mañana empezaremos un nuevo capítulo del Evangelio según San Juan. Yo he venido repitiendo varias veces durante estos días que ese capítulo 7 y ese capítulo 8 del Evangelio según San Juan están muy vinculados, estrechamente vinculados. Y el capítulo 7 y 8 están muy vinculados porque
nos presentan el éxodo de Jesucristo, que se anuncia en el capítulo 5 con la curación de ese paralítico en la piscina de Betesda. Se explicita en el capítulo 6 cuando el Señor habla de la Eucaristía y dice que Él es el pan vivo bajado del cielo. Es ese pan que necesitamos en esta vida presente para no quedar a medio camino. Y en el capítulo 7 y 8, Jesús en Jerusalén, en la fiesta de las tiendas, lo vuelve a repetir. Y en el capítulo 7 específicamente, estos discursos Jesús los da en el templo. Jesús va a ponerse de pie y va a gritar, señalando que Él es el agua viva que cura toda sed. Y también les voy a leer lo que dice el Señor, capítulo 7 de San Juan, si es que lo encuentro rápido, ojalá. Dice el Señor, el último día de la fiesta, capítulo 7, versículo 37 y siguientes. El más solemne, Jesús puesto en pie, gritó. Evangelio según San Juan. Si alguno tiene sed, que venga a mí y beberá. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su seno correrán ríos de agua viva. Esto lo decía refiriéndose al Espíritu Santo que iban a recibir los que creyeran en él, porque aún no había espíritu, pues todavía Jesús no había sido glorificado. Es decir, queridos hermanos, el conocimiento del Señor, el conocimiento del misterio del Dios infinito que se ha hecho hombre, nacido de María Virgen y viene a nuestra salvación, que se nos revela en plenitud en el crucificado, que es traspasado con ese corazón abierto, glorificado, nos invita a entrar en ese corazón porque en ese corazón arde el fuego del Espíritu Santo y esa agua viva que nos quita toda sed. Y toda sed que es buscar en las criaturas, en las cosas creadas, lo que solo el Señor nos puede dar. Como le dice hermosamente el Señor también en el capítulo 4 del mismo Evangelio según San Juan, en ese diálogo ya en Galilea antes, a la samaritana, a quien le revela la verdad de quién es ella, que ha estado buscando amor y ha tenido 5 maridos. Y el Señor le dirá, y el con el que estás ahora no es tu marido. Entonces la verdad de Jesucristo, la verdad de Dios, la verdad de quién somos nosotros, se nos revela en el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es ese fuego de amor que emanan de ese costado abierto, de ese corazón inmaculado, sacratísimo de Jesús, que está abierto para que nosotros podamos entrar y beber. Y eso ocurre en nosotros en los sacramentos. Y por excelencia la Eucaristía. Porque comulgamos con su palabra y comulgamos con su cuerpo. Y claro, entendemos cómo el pueblo de la primera alianza, que no tenía el don del Espíritu Santo, no podía entender al Señor. No les podía entrar en su inteligencia limitada la verdad de la misericordia desbordante y del amor y el perdón que jamás podían imaginar, a pesar de que ya los profetas y los patriarcas, toda la escritura hablaba de Jesús, pero no habían abierto el entendimiento. Y entonces nosotros contemplar ese corazón abierto es contemplar cómo Jesús viene en búsqueda de nosotros, la oveja perdida, la dracma perdida, los pecadores,
Como Él bien nos dice, no necesitan de médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido por los justos, sino por los pecadores. Y entonces el Señor, Él es el que viene a buscarnos y nos muestra, como a Tomás, ese corazón abierto en su sacramento. Y nosotros celebramos la Pascua para contemplar esos misterios y para disponernos a que ese mismo espíritu del resucitado, del glorificado de su corazón, lleno de ese fuego de amor como está significado en imagen del corazón de Jesús, en ese fuego, que es esa luz y ese amor que abraza, pero también en esa agua viva que limpia, que nos purifica. Nosotros nos acercamos en los sacramentos de Jesucristo, en el sacramento de la reconciliación. Y entonces necesitamos una fe que nos permita reconocer al Señor presente con nosotros, peregrino en medio de nosotros, solidario con nuestros pecados, pero no solidario con nuestros pecados para que sigamos pecando, sino para que arrepentidos y con el corazón contrito, contemplando la grandeza de ese amor, podamos ser atraídos por Él y podernos arrepentir verdaderamente. Porque muchas veces uno cree que los pecadores son los otros, que nuestros pecados no son pecados tan graves. Y nosotros necesitamos una y otra vez, para ser curados, para ser sanados, acudir a esa fuente. Porque Él es el que tiene sed de nuestro amor, como dirá en la cruz. Y nosotros muchas veces le damos vinagre. Por eso, queridos hermanos, es que este misterio del corazón de Jesús de alguna manera hace síntesis hermosa de la grandeza de lo que el Señor nos manifiesta en toda su vida terrena, en toda la revelación por excelencia y por antonomasia, en esos 3 días que celebraremos en el Tríduo, pero que tenemos que, con mucha atención, tratar de contemplar. Y finalmente quisiera mencionar un punto más a observar, además de esta victoria del resucitado, atravesado por la lanza, de esta, diríamos, solidaridad con los pecadores, porque Él no viene a condenarnos, sino a salvarnos, pero además del misterio de la redención, de lo que significa la grandeza de ese amor en la cruz, es decir, del perdón. El Señor quiere nuestra conversión. Él no quiere nuestra muerte, Él no quiere que el pecador muera, que el malvado muera, sino que se convierta y viva. Y nosotros, nuestro corazón endurecido por el pecado, por nuestra soberbia, por nuestra ignorancia, se resquebrajará si es que nosotros contemplamos, si nosotros ayudamos a que otras personas también contemplen el misterio de este amor y de este corazón del que brote ese amor generoso que el Señor nos ofrece. Y por eso es que nosotros que estamos enviados, igual como el Padre envió al Hijo, el Hijo nos ha enviado a nosotros a la iglesia, necesitamos tener esa experiencia para poder ayudar a que otras personas también, cada quien a su modo y solo por el Señor conocido, puedan también ellos tener ese encuentro, ese reencuentro con el Señor, que quiere que nosotros volvamos a Él. Esa es la conversión. Volver al Señor. Entrar en su corazón. Yo les decía que el Señor dice esas palabras
del capítulo 7 que les he releído del Evangelio según San Juan, vengan a mí, similares a las de Mateo, vengan a mí, el Señor es el que nos llama, Él es el más interesado. Y el Señor, en el caso de San Juan, dice estas palabras en las fiestas de las tiendas. La fiesta de las tiendas recordaba el tiempo del pueblo de Israel en el desierto. Esos 40 años que estuvieron en el desierto. Vivían en tiendas, tiendas de campaña, en un desierto donde no tenían agua, donde no tenían sombra, donde no tenían luz, donde no tenían alimento. Y el Señor les va a dar todo lo necesario para que subsistan. En esa fiesta el Señor va a resaltar la importancia de esa agua viva que brotó de esa roca, que su amor, que es el Espíritu Santo que brota de él, de ese costado abierto. Va a resaltar ese fuego que da calor, que da luz, pero que también da sombra, porque muchas veces con mucha luz no podemos ver y quedaremos cegados. Y hay veces es necesario tener sombra, pero sea luz o sea sombra, siempre si es que el Espíritu Santo, si ese fuego actúa, si esa columna de fuego peregrina con nosotros, si es para que nosotros descubramos la verdad. Como le ocurrió a San Pablo camino a Damasco. Claro, quedó ciego, no podía ver, pero nacido de nuevo de las fuentes de ese costado abierto, de esa agua y de ese espíritu, entonces a Pablo pasará a ser de perseguidor de la iglesia, de perseguidor de Jesucristo, apóstol. Y nosotros también tenemos que hacer un recorrido de ese tipo. Todos nosotros sin excepción. No es que alguno podría decir, no, es que yo ya he terminado esa purificación. Si fuera así, ya no estaríamos aquí. Y si es que el Señor nos da un año más, nos da un tiempo más, nos da una semana más, un mes más, los días, los minutos o los segundos que fueran, es porque el Señor quiere todavía que nosotros demos más fruto y ninguno de nosotros sabe cuánto fruto estamos llamados a dar. Y entonces tenemos que ir a la fuente, volver al Señor para ser curados, para ser sanados y dar gracias por tanta misericordia. Entonces, conocer al Señor, que te conozca, no es un ejercicio intelectual, no es un ejercicio que se hace como nosotros muchas veces realizamos para el conocimiento de lo natural. Porque Jesucristo es misterio de la acción de Dios, Dios mismo, Dios que se revela, y Él nos va a mostrar los secretos de ese misterio en la oración, en espíritu y en verdad. Y entonces por eso es que no es algo que nosotros podamos controlar, que nosotros podamos, diríamos, dirigir, sino que mansos y humildes, vamos al Señor. No somos muchas veces ni mansos ni humildes. Y por eso es que necesitamos quebrantar nuestro corazón. Yo le decía en estas últimas horas, ante los acontecimientos en nuestro país, que son dramáticos. Vemos un país una vez más polarizado, dividido por las contingencias temporales, pero nosotros tenemos que darnos cuenta cuál es el origen. El origen no es que se dificulta, diríamos, el libre tránsito de las criaturas humanas, ni siquiera que se interrumpen caminos para que lleguen víveres y aumente
el precio de estos alimentos de primera necesidad, sino que desde hace muchos años en el mundo entero se están bloqueando el camino que nos conduce a la verdad y a la vida, y es a Jesucristo y de múltiples maneras. Y nosotros tenemos que estar vigilantes y atentos, porque muchas veces los acontecimientos de esta agitada vida presente, nuestras pasiones, nuestros afectos, muchas veces nos pueden distraer. Y claro, no es sencillo, porque el corazón humano desea justicia, el corazón humano desea verdad, no quiere engaño, no quiere mentira, no quiere hipocresía, no quiere corrupción, y menos en sus autoridades y gobernantes. Pero eso no se resuelve solamente con esfuerzos humanos, sino que tenemos que ir al Señor. Porque si solo acudimos con esfuerzos humanos, no encontraremos la luz que necesitamos. No podremos ser luz para los demás y las tinieblas serán mayores. Y entonces por eso es que tenemos que hacer nuestra esa súplica de San Agustín. Señor, que te conozca para que me conozca, para que también pueda conocer y comprender a mis hermanos, para saber que tú ya has vencido, que has resucitado, que estás presente entre nosotros. Yo veía con dolor cómo este martes pasado rápidamente se cerraban los templos y nuevamente volvimos a celebrar la misa a puerta cerrada. La gente entraba a escondidas, con temor. Y es que, claro, eso no es noticia, eso no es comentado, eso el mundo no se entera, pero para nosotros no puede pasar como un hecho, diríamos, secundario, marginal, poco importante. Porque al mundo, a nosotros, a nuestros compatriotas, lo que nos falta es esa agua viva, lo que nos falta es esa luz, lo que nos falta es el Señor. Pidamos pues, y con esto voy a terminar para tener un espacio de diálogo a nuestra Madre Santísima, que nos auxilie con su oración para que en cada uno de nosotros, en nuestro país y en el mundo entero, se derrame y sean acogidos esos torrentes de agua viva, esa efusión perenne del Espíritu de Jesucristo, para que podamos encontrar el camino, la verdad y la vida, y vivir ya en la libertad de los hijos de Dios. Yo voy a quedar ahí y si es que hubiera algún comentario, alguna pregunta, podemos tener algún tipo de diálogo. Muchas gracias, hermanos, por su paciencia. Gracias, Padre, gracias por su charla, por su plática, por toda esta interiorización acerca del mensaje del Señor, de cómo podemos conocerlo y todo ese significado profundo que tienen todos estos signos que vemos en las Sagradas Escrituras y más aún en esta pasión que vamos a ver durante la Semana Santa. Nos han llegado algunas preguntas, algunos comentarios también de los hermanos que están presentes en la sala. Con la primera pregunta comenzamos diciendo, ¿podría explicarnos, Padre, qué significado tiene el agua en Jesucristo? Es una constante que vemos en los textos de la Sagrada Escritura, como en las bodas de Caná, en el bautismo, en el río Jordán y en el costado traspasado de Jesús. El agua tiene, claro, pues muchos significados. El agua es vida. Sin agua no hay vida. No es posible la vida que nosotros conocemos sin el elemento agua, H2O. Pero el agua, que es vida,
también nos ayuda para limpiarnos. El pueblo de la primera alianza tenía una serie de prácticas de purificación a través de baños, rituales, de lavar los objetos. Nosotros creo que todos hemos experimentado. Recordaba ahora graciosamente una broma escolar, por eso me sonrío, porque es lo que les voy a decir. Pero uno ve pues que qué agradable es un baño, ¿no? Y bendito sea Dios que uno tenga una ducha, se pueda dar un baño refrescante ante el calor, pero también relajante cuando uno en medio de la tensión. Entonces el agua tiene pues muchos elementos. El ser humano en su composición biológica, bioquímica, 70% en un niño es agua, 70% del peso. Y en un adulto cerca del 60% del peso corporal. Si una persona, algunos de ustedes, no sé pues cuánto pesarán, 60% es agua. Entonces el agua es un componente no solo natural, sino que además el Señor ha escogido a ese elemento como figura en medio de este desierto de lo que necesitamos para aplacar nuestra sed. Y entonces, esa sed es sed de Dios, sed de verdad, sed de justicia, sed de amor. Y el Señor nos viene a traer todas esas cosas. Es más, Él es el que es. Y entonces, el bautismo, por eso el Señor escoge ese signo, el agua. Y nosotros hemos sido asperjados, y hemos tenido esa ablución en el agua en el bautismo. Cada vez que se nos asperja con el agua bendita, como se va a hacer en el tiempo pascual, es para recordar que nosotros hemos nacido de nuevo del agua y del Espíritu, porque el agua, el Señor la refiere en ese pasaje del capítulo 4 del Evangelio según San Juan, cuando Él justamente está en camino a Jerusalén para participar en la fiesta en la que va a curar a ese paralítico en Betesda. Él se detiene, dice, al mediodía, al costado del pozo de Jacob, y va a tener ese diálogo con esa mujer samaritana, que ya se habían apartado de la fe revelada en la primera alianza, porque se había producido una serie de sincretismos al punto que para los judíos los samaritanos ya eran paganos, era la Galilea de los gentiles, Samaria era la capital de Galilea. Y entonces ahí estaban ya los que se habían apartado de Dios. Y entonces no se consideraban enemigos, galileos, samaritanos, galileos y judíos, al punto que a esta mujer le sorprende que Jesús le dirige la palabra. Y Jesús le pide de beber. Pero en realidad la mujer no le llega a dar de beber. Y Jesús le habla del agua viva. Si tú supieras quién te pide de beber, le dice, tú me pedirías a mí y yo te daría un agua viva para que nunca más tengas sed. Porque la sed que expresaba esa mujer era esa sed de amor, de esa confusión, de buscar en lo creado y en las criaturas lo que solo Dios nos puede dar. Entonces esa mujer descubre a Jesús, en Jesús al Mesías, y va a avisar, he encontrado al Mesías. Igual como mencionaba, cuando Jesús está en la fiesta de las tiendas, capítulos 7 y 8, hoy día hemos leído los últimos versículos del capítulo 8, Jesús está en Jerusalén en la fiesta de las tiendas. Es decir, los judíos están celebrando los 40 años que estuvieron en el desierto. Pero lo único que recuerdan son las incomodidades que tuvieron. Y entonces Jesús va a resignificar en esa fiesta
el sentido de la fiesta. Y él va a asumir que él es la roca de la que brotó el agua y que es la luz que los acompañó en el desierto. Por eso en esos 2 capítulos hay 2 gritos. Se dice Jesús gritó: vengan a mí todos los que tienen sed, y yo soy la luz del mundo. Y nosotros, esa agua que calma toda sed y esa luz es el Espíritu Santo. Y nos dice el propio Evangelio que no entendían porque todavía no habían recibido el Espíritu Santo, porque todavía no había sido glorificado Jesucristo, es decir, todavía no había sido traspasado. Porque la glorificación de Jesucristo es en la cruz, y el momento culminante desde Jesucristo donde brota esa agua es la cruz, esa agua y esa sangre, ese corazón. Por eso es que nos deteníamos contemplando el corazón, pero no para ver lo externo, sino el profundo significado que hay detrás, que están presentes en la Pascua y en la vida terrena de Jesús, pero que se significan en los sacramentos de Jesucristo. Entonces el bautismo es esa agua. La confesión es un bautismo, es recuperar la vida nueva, la vida del resucitado que hemos recibido en el bautismo, porque la vida natural lo recibimos de Dios a través de nuestros padres desde el momento de la concepción. Pero esa vida un día va a menguar, y lo que tiene que crecer es la vida nueva. Y esa vida nueva necesita agua. Esa vida nueva necesita alimento. Esa vida nueva necesita luz. Esa vida nueva necesita de esa sombra, que es el camino del peregrino en la fe, y que van a estar significados en ese cirio pascual, en esas velas encendidas que portaremos cuando celebremos la vigilia. Entonces, todos los múltiples significados de la liturgia vienen de la revelación para recordarnos de que el Señor sigue obrando por antonomasia en la Eucaristía. En la Eucaristía se nos quita toda hambre, toda sed. Es la primicia del banquete del Cordero en la casa del Padre. Muchas gracias, padre. Vamos a dar pase a la siguiente pregunta. Sí, hola padre, ¿qué tal? Bueno, La segunda pregunta es, dice padre, en Éxodo 12:46, se dice, en una casa se comerá y no llevarás de aquella carne fuera de casa, ni quebraréis hueso suyo. ¿Acaso se hace referencia aquí al Cordero, que luego será el mismo Jesús a quien no le quebraron hueso alguno como símbolo de sacrificio? claro, diríamos, la cena pascual de la Pascua del pueblo de Israel en Egipto, que mandó el Señor celebrar y que sigan celebrando, esa Pascua era figura de la verdadera Pascua. Y la verdadera Pascua es la Pascua de Cristo. Y el verdadero Cordero es Jesucristo, como le dice San Juan a sus discípulos. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no es un Cordero, diríamos, del ganado humano. Es el Cordero de Dios. Y entonces ese Cordero es ese cuerpo glorioso de Cristo, de que no se le quebró ningún hueso. Y entonces viene a reunirnos, viene a reunir lo que está disperso, a formar una nueva familia, que ya no es reunir a los descendientes de Abraham en la carne, sino en la fe, en un solo bautismo, en Jesucristo. Y por supuesto, eso es lo que, por eso en las lecturas del Jueves Santo, nosotros tenemos que relacionar la Pascua de Israel con la nueva y la verdadera Pascua. La Pascua de Israel era figura. Era la figura
con la que ellos se prepararon para salir a dar culto, a glorificar a Dios en el monte, porque mientras que estuvieron esclavos en Egipto, poco a poco los faraones les fueron impidiendo que ellos realicen los sacrificios que les mandaba la ley. Y entonces ese pueblo sin sacrificios, guiados por Moisés, que es designado por el Señor para esa misión, va a ser liberado y van a empezar esos sacrificios pascuales, el primero de los cuales van a realizarlo en Egipto. Y el Señor les va a dar indicaciones precisas, que se reúnan las familias, que tomen un cordero macho sin defecto, que no le quiebren ningún hueso, que todo lo que quede lo eliminen, no guarden para el día siguiente, que acompañen con un pan sin levadura, con hierbas amargas, con las cinturas ceñidas, y para que salgan. Y efectivamente así hicieron y así salieron. Y entonces ellos, porque así les manda el Señor, continuaban celebrando la Pascua. Esa Pascua se celebró en ese sábado santo de la muerte del Señor. Pero ese mismo Viernes Santo se sacrificaron los corderos que iban a comer en ese sábado santo. Y Jesucristo ese Jueves Santo instaura esa nueva Pascua. Es ese nuevo cordero que es la Eucaristía. Entonces en la Eucaristía nosotros celebramos la Pascua de Cristo. Jesucristo no celebró esa Pascua judía, esa Pascua de Israel, sino que él celebró un nuevo memorial en una cena previa a esa Pascua. Esa Pascua, como nos dice el mismo Evangelio según San Juan en el pasaje que les he leído del capítulo 19, que nos habla del corazón traspasado, del costado traspasado, dice que ellos, los judíos, habían pedido que se asegure la muerte de los crucificados, se baje los cuerpos, porque ya iba a empezar el sábado, que era un día muy solemne, porque ellos iban a celebrar la Pascua. Es decir, Jesucristo muere el día que se mataban, se inmolaban los corderos para la Pascua, porque Él es el verdadero cordero, el que ya en adelante ya no va a haber otro cordero. Un solo sacrificio, como nos dice la carta a los hebreos. Pero ese sacrificio se actualiza sacramentalmente en cada Eucaristía que celebramos, porque Jesucristo es nuestra Pascua. Yo no sé si con eso les ayudo un poco o tienen más preguntas, porque por supuesto esto es muy extenso, ¿ya? Y estoy respondiendo lo más sucintamente a lo que puede ayudar a esta pregunta según lo que alcanzo a entender. Sí, padre, ha sido muy enfático, tratando de explicarnos un poco acerca de las raíces que también tenía el mismo pueblo de Israel. Continuamos con una siguiente pregunta un poco también profunda, en la cual un hermano nos pregunta acerca de la semejanza que tenemos con Dios. Si para conocerme a mí debo conocer al Señor, y si consideramos que el Señor es un ser infinito, al cual no voy a poder conocer nunca, ¿cómo es que podría conocerme a mí mismo? Nosotros tenemos que, diríamos, que entender que la palabra conocer para nosotros tiene un alcance estrecho y limitado. Porque para nosotros habitualmente personas de los tiempos modernos, de esta visión racionalista, para nosotros conocer es algo intelectual. Es algo que se realiza con la inteligencia únicamente. Entonces, claro, visto así, nosotros con nuestra inteligencia limitada, no podemos tener alcance para conocer lo infinito de Dios.
Pero Dios se ha dado a conocer, se ha revelado. No es que nosotros lo hemos descubierto, lo hemos deducido con nuestra inteligencia, con nuestras hipótesis, sino que Dios viene al encuentro del hombre. Dios se da a conocer, eso es la revelación. Y Dios se ha revelado, y eso está recogido en las Sagradas Escrituras y en la Sagrada Tradición. Entonces nosotros nos acercamos a Dios en la medida en que el Señor se nos ha revelado, Él viene a nuestro encuentro. En la plenitud de los tiempos, eso se ha cumplido en la persona de Jesucristo, que es el Verbo eterno, el Hijo único que asume naturaleza humana. Entonces Dios infinito que habló de antiguo a través de los patriarcas y los profetas, en la plenitud de los tiempos, Él mismo directamente, diríamos, sin intermediarios, Él nos ha hablado y se ha dado a conocer con gestos y palabras. Y el gesto supremo de su revelación es la Pascua. Pero toda la vida de Jesucristo, por supuesto, es un solo misterio y es revelación. Entonces nosotros somos, nos dice la revelación en el libro del Génesis, somos imagen y semejanza de Dios. Pero no somos imagen y semejanza de Dios en cuanto a la sabiduría de Dios, en cuanto al conocimiento pleno, total, que tiene Dios, porque Dios tiene pues un conocimiento, diríamos, un conocer diferente al nuestro. El nuestro es un conocimiento racional, procesual, paso a paso, sujeto a error. El conocimiento de Dios es total, instantáneo, Él lo sabe todo. Él es la verdad misma, todo conocimiento y toda verdad. Nosotros somos imagen y semejanza de Dios en tanto personas y en que tenemos capacidad de amar como Dios ama. No tenemos el poder de Dios, no tenemos la omnipotencia de Dios, no tenemos los atributos de Dios, pero somos imagen y semejanza en tanto personas porque podemos amar como Dios ama. ¿Y por qué decimos que podemos amar como Dios ama? No porque solamente nosotros lo deseemos, sino porque el Señor mismo nos lo ha revelado, Jesucristo, y ha hecho de esa revelación un mandato. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen como yo los he amado. Y la revelación del amor extremo de Jesucristo se realiza en plenitud en la cruz y se significa en ese corazón abierto por la lanza del soldado. Y ese corazón abierto está abierto porque justamente permite que nosotros podamos entrar en comunión de amor con Él, comulgar con Él. Y eso lo hacemos comulgando en su palabra, guardando su palabra, y en su cuerpo y en su sangre y en su divinidad en la Eucaristía. Y entonces de esa manera Él nos va haciendo capaces de amar como Él nos ama. No es que yo por esfuerzo humano simplemente decido y entonces digo, ahora voy a amar como Jesucristo. No es alcanzable por las propias fuerzas humanas. Es obra divina, es obra de Jesucristo. Es el don del Espíritu Santo, que es el amor del Padre y del Hijo que se nos entrega. Y entonces ese fuego de amor que Jesucristo nos ha dejado en sus sacramentos es el que nos hace capaces de amar, poco a poco. Si es que nosotros bien dispuestos, una y otra vez, nos acercamos a Él, descubrimos la verdad que se nos revela, nos apartamos de todo lo que le desagrada y poco a poco nosotros creceremos en el hombre nuevo, en la vida nueva que hemos recibido en nuestro bautismo y iremos menguando en el hombre viejo, en la naturaleza humana herida por el pecado.
pero muchas veces nosotros no tenemos conciencia de que es el hombre viejo, que es nuestra naturaleza humana herida por el pecado, la que impide que crezca el amor de Dios, que crezca la vida del hombre nuevo, del hombre sobrenatural, de la vida nueva, del Zoé que hemos recibido en el bautismo. Y entonces una y otra vez nosotros mismos atentamos contra esa vida. Entonces tenemos que descubrir que la conversión es obra de Dios, pero requiere nuestra colaboración, nuestro hágase ante la propuesta del hagamos, porque el que el ser humano alcance la imagen y semejanza de Dios es obra de Dios, pero con nuestra colaboración libre. Y por eso es que nosotros tenemos que dar la misma respuesta que María. Entonces, hasta que nosotros no nos demos cuenta de eso, nosotros saboteamos la obra de Dios en nosotros y en otras criaturas humanas. Nos hacemos enemigos de Dios, destruimos en nosotros mismos la vida nueva de hijos de Dios, nosotros mismos matamos la vida y Jesucristo es la vida, en consecuencia lo crucificamos. Entonces, cuando alegremente creemos que eso es algo del pasado, cuando no nos damos cuenta de la gravedad del pecado, cuando creemos que el pecado simplemente es algo moral, cuando no nos damos cuenta que es una guerra, una rebeldía, nos hacemos enemigos de Dios, queremos destruir su creación, queremos descubrir la vida que Él nos da, que es vida divina, entonces, claro, nosotros nos estancamos, estamos paralíticos como ese hombre en la fuente de Betesda. El Señor nos tiene que levantar con su palabra. Y luego el Señor nos irá curando la ceguera para que dejemos de ver únicamente lo pasajero, lo inmediato, lo natural, y podamos poco a poco reconocer la presencia de Dios en nosotros, entre nosotros y en los demás. Y eso lo hacemos en la medida en que nosotros entramos en comunión de amor con el Señor, en sus sacramentos y en su iglesia. Entonces, si yo no amo a la iglesia de Jesucristo, yo no puedo amar a Jesucristo. Si yo no amo los sacramentos de la iglesia de Jesucristo, que son de Jesucristo, no amo a Jesucristo. Si yo no amo a mis hermanos, y creo que mi oficio es criticarlos, verles sus defectos como los fariseos, creerme que soy mejor, voy a crecer en mi orgullo, en mi soberbia y me voy a alejar del Señor. Y entonces hipócritamente puedo llenarme de conocimientos intelectuales, de algunas prácticas, pero voy a tener mi corazón cerrado al Señor. Y para que yo entre en ese corazón abierto, mi corazón tiene que estar abierto, quebrantado, humillado. Y darme cuenta que yo soy enemigo mismo de mí mismo. Hasta que no descubra eso, no voy a saber qué es el pecado. Entonces voy a decir, no, es que yo no miento, yo no robo, yo no mato. Y voy a creer que simplemente el pecado son comportamientos. Son puros actos y no me doy cuenta que el pecado es destruir el nuevo ser, la vida nueva que el Señor ha puesto en mí. Entonces no voy a descubrir que en mí se cumple algo análogo al misterio de la familia sagrada, donde la vida nueva, el verbo, necesitó el cuidado de José y de María. Y entonces yo no lo voy a cuidar. Y no voy a crecer en la vida nueva de hijos de Dios. Y entonces puedo creer que si conozco en doctrina, que he aprendido cosas y aparento, yo estoy siendo cristiano o discípulo de Cristo. Pero ¿cuál es la prueba de que soy discípulo de Cristo? Si amo como Él ama. Y amar como Él ama es amor misericordioso. Y entonces me dará cuenta que la división, que la falta de unidad es la consecuencia de la falta de amor. Claro, yo encontraré 1000 disculpas, 1000 excusas, 1000 argumentos para mantener mi posición soberbia, porque haré, entre comillas, mi análisis y querré que mi análisis sea superior a lo que el Señor nos revela. Eso le pasó al pueblo de la primera alianza.
Eso es lo que se nos está mostrando en todas estas discusiones que tienen contra Jesús y que nosotros también tenemos. Hasta que no nos demos cuenta que nosotros somos los que polemizamos con el Señor y que dividimos el mundo entre los buenos y los malos y nosotros nos ponemos del lado de los buenos y no nos damos cuenta que esa es la actitud de los fariseos, de los escribas, de los sumos sacerdotes, de los herodianos, y no nos damos cuenta que eso es porque buscamos la gloria nuestra, que queremos ser importantes en este mundo. Y no nos damos cuenta que el Señor nos lleva un éxodo que no es a este mundo, no es a la tierra prometida, es a la patria celestial. Entonces nosotros no nos vamos a convertir. Y vamos a disfrazarnos y autoengañarnos creyendo que somos discípulos de Jesucristo. Y entonces empezaremos con las discusiones intelectuales. Sacaremos todo tipo de argumentos, pero no naceremos de nuevo. Porque nuestro hombre viejo impedirá la vida nueva que el Señor nos ha dado. San Juan Bautista entendió eso claramente. Inicialmente Nicodemo no lo entiende. Y entonces por eso al final del capítulo 3, luego del diálogo con Nicodemo, aparece Juan y sus discípulos. Y entonces sus discípulos le empiezan a decir a Juan como para despertarle celos. Ese a que tú bautizaste también está bautizando, lo está siguiendo mucha gente. Y Jesús les dice, Juan les dice, es que yo no soy el novio, yo soy el amigo del novio. Yo tengo que menguar, él tiene que crecer. Hasta que nosotros no descubramos en nosotros esa vida nueva, que se nos insinúa cada vez que en nosotros aparecen sentimientos de amor semejantes a los de Jesucristo, que en algún momento podemos tener. Todos nosotros en algún momento, en algún instante de nuestra vida podemos ser compasivos, podemos ser misericordiosos. Pero simultáneamente agarramos las piedras, queremos lapidar a la mujer adúltera. Simultáneamente muchas veces no queremos compartir, sino queremos pensar solamente en nuestro bien inmediato y de las personas más cercanas. Entonces tenemos que darnos cuenta que nosotros tenemos la vida del hombre viejo y la vida nueva. La vida del hombre viejo es el hombre herido por el pecado, es nuestra naturaleza herida por el pecado, nuestras pasiones desordenadas. Esas tienen que menguar. ¿Cómo menguan? En la medida en que nosotros abrimos nuestro corazón, el hombre nuevo que esté en nosotros abre ese corazón y vamos acercándonos al Señor poco a poco, mansos y humildes. Pero cuando vamos como si fuéramos en igualdad de condiciones, como ese fariseo en el templo, regresamos igual. Entonces podemos acudir a los sacramentos de Jesucristo, podemos hacer oración y seguir igual. Y entonces estos días es justamente para que descubramos esa realidad y le pidamos al Señor empezar de nuevo, nacer de nuevo. Es obra de Dios, pero necesita nuestro consentimiento, nuestro hágase. Gracias, Padre. Tenemos la siguiente pregunta. ¿Es el sábado santo la noche más solemne del año? ¿Por qué? El sábado santo, diríamos, es la noche de la oscuridad más profunda, donde solo nuestra Madre Santísima es la única criatura fiel, la única luz que hay en el mundo. La noche más solemne ya no es la del sábado, sino es la vigilia, ya después del sábado, que es la vigilia pascual, es la vigilia del domingo, donde nosotros, que es la noche solemne, donde vamos a celebrar la resurrección de Cristo.
claro, nosotros no dividimos los días como el pueblo de Israel, ¿no? Entonces nosotros decimos el día termina a la medianoche. Para el pueblo de Israel, el día terminaba cuando caía el sol. Entonces, el triduo, 3 días, tiene la noche solemne que es la del domingo, que empieza, diríamos, para nosotros la tarde, la noche del sábado. Para ellos ya era domingo. Nosotros decimos litúrgicamente las vísperas. Entonces, ese día más solemne, esa noche más solemne es esa vigilia, esas vísperas del domingo, que para nosotros calendario todavía son sábado, porque todavía es antes de la medianoche. Pero nosotros vamos a celebrar la vigilia pascual antes de la medianoche. ¿De acuerdo? Entonces, el sábado era el día que empezaba la noche del viernes para nosotros, hasta antes que caiga la noche del sábado. Este es el sábado. Entonces, la noche del sábado es la noche en que Jesús está en el sepulcro. El Señor duerme. Es la noche del silencio. María, en la fe, sabe que no es la última palabra. Humanamente no hay cómo entenderlo, pero ella sabe que ese cuerpo que descansa en el sepulcro es obra de Dios, es una nueva creación. Y por eso es que ella no corre de madrugada, la madrugada del domingo, sino ella en oración espera serena la resurrección del Señor. Entonces, el triduo pascual para nosotros empieza la tarde, la noche del jueves. Ese es el primer día del triduo. Hasta la tarde del viernes santo, donde empieza el segundo día del triduo. Y luego el tercer día, la noche del sábado, que es hasta el domingo. ¿De acuerdo? Entonces, claro, nosotros podemos tener, yo por lo menos, siempre se me hacía una confusión, porque uno tiene que hacer, pues, la traducción de los días según no nuestros horarios y nuestros cambios de día, diríamos, occidentales, sino según cómo es la revelación, y en este caso es los días según cómo los veía el pueblo de Israel y que la iglesia conserva en la liturgia, ¿no? No sé si con eso les aclaro o les confundí más. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta, algún otro comentario. Está bien. Padre, muchas gracias por habernos comentado acerca de la explicación de la importancia del Sábado Santo. Y ya que estamos próximos a llegar ya a la Semana Santa, pues disponernos a prepararnos de corazón. Quisiéramos invitarlos a que usted, Padre, nos dé una reflexión final acerca del tema que hemos podido platicar esta noche, gracias a su ponencia. Bueno, reflexión final ya no va a haber una oración y una bendición, porque si no sería empezar de nuevo el tema. Ya cada quien en su corazón, en oración, el Señor nos irá dando más luz. A ver, vamos encomendándonos a nuestra Madre Santísima, porque ella como nadie conoce el misterio de quién es su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Mucho ánimo, queridos hermanos. Ya les estaremos dando noticias a ver cuándo nos volvemos a reunir. Nos mantenemos unidos en oración. Que Dios los bendiga.
Gracias, Padre. Gracias, Gracias. Padre. Gracias, Padre. Gracias a Dios.